¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Feliz martes para todos. Información actualizada a través de temas del día. Soy Saraí. Siempre un placer informarles desde este espacio a esta hora de la tarde en vivo desde Caracas. Cuéntenos qué les parece los temas que les proponemos para hoy. Estamos a la expectativa de la llegada de Julian Assange luego de su libertad. También estamos a la expectativa de lo que sucede en Haití y, por supuesto, seguimos de cerca lo que sucede también en Venezuela en este proceso preelectoral importantísimo para este país. Nuestra pregunta del día, así comenzamos, acá se las muestro, tiene que ver con dos de los temas que trabajaremos hoy. En primera instancia, partimos desde Kenia para llegar hasta Haití. Nos preguntamos, ¿Kenia envía contingente de fuerza policial hacia Haití pese a que el Tribunal Supremo en el mes de enero lo consideró como inconstitucional? Con gran apoyo hace esta acción el presidente William Ruto de Estados Unidos y en medio de una inestabilidad política vigente en el país debido a la ley que aumenta los impuestos y que evidentemente no ha sido del agrado de la población keniana. Nos preguntamos ante ello a qué intereses responde dicha decisión. La decisión de enviar este contingente a Haití supuestamente bajo el velo de una ayuda solidaria, humanitaria con el país caribeño, pero por otro lado inconstitucional para el mismo país que afirma que no se corresponde con las leyes de la Constitución precisamente porque no existía en el mes de enero un acuerdo mutuo entre ambos países. Resulta que el acuerdo apareció de manera forzada, de manera urgente, firmado por el que era primer ministro, que no fue electo democráticamente por Haití. Por tanto, analistas se preguntan a quién responde esta decisión. Les dejamos la respuesta a ustedes y les leemos al final de temas del día. Vamos con el primer tema, tiene que ver con nuestra pregunta. Miles de manifestantes irrumpieron este martes en el Parlamento de Kenia tras aprobarse, como les decía, un proyecto de ley que está destinado a aumentar los impuestos en el país africano. Según los medios locales, se trata de la primera vez en la historia del país que los manifestantes rompen las barreras y acceden al interior del Parlamento. Durante la jornada, la policía abrió fuego contra los protestantes, dejando varios cuerpos en los alrededores del edificio y hasta el momento se desconoce en realidad el número de muertos y heridos producto de este enfrentamiento. En las últimas semanas, masivas protestas se han registrado en todo el territorio nacional contra las medidas económicas impuestas por el Parlamento keniano y para exigir la renuncia del presidente William Ruto, el mismo que tomó la decisión este lunes de abanderar a la fuerza policial que ha llegado ya a Haití para supuestamente ayudar en el proceso de lucha contra las pandillas. Les cuento más. Los medios de comunicación kenianos indicaron que la hermana del expresidente estadounidense Barack Obama fue atacada con gases lacrimógenos por la Policía Nacional durante las protestas contra las medidas aprobadas en el Parlamento. La activista keniano-británica Auma Obama señaló que se le dificultaba ver tras la agresión por parte de los organismos de seguridad. A esta hora les recordamos nuestra pregunta del día. Kenia envía contingente de fuerza policial hacia Haití pese a que el Tribunal Supremo de este país, de Kenia, lo considera inconstitucional. Esto lo hace con gran apoyo de Estados Unidos y en medio de una inestabilidad política. Nos preguntamos a qué intereses responde dicha decisión. Sabemos que la ONU había aprobado una resolución que pedía la intervención en Haití con la ayuda, la propuesta de sumarse a otros países como Benín, entre otros. Kenia encabeza esta supuesta ayuda solidaria. Les leemos en temas del día. Hacemos nuestra primera pausa y como siempre con imágenes que también nos informan desde otras latitudes más allá de nuestro continente. En este caso nos vamos hasta Marruecos. Acá les muestro. Específicamente en el Teatro Chelat de Rabat, donde se desarrolla la edición número 19, 19ª del Festival Internacional de Música Nawasim, que significa ritmo y equilibrio traducido a nuestro idioma, al castellano. Un festival de música que tiene lugar anualmente en Marruecos con la participación de muchos artistas, agrupaciones, músicos tanto locales como internacionales y que se caracteriza por la posibilidad de escuchar sonidos que normalmente en otros espacios no escucharía. Una conexión musical inédita. Les dejo con estas imágenes. A la vuelta con más en temas del día.
Regresamos con el segundo tema que se enlaza con nuestra pregunta del día. Partíamos en Kenia para terminar en Haití, precisamente el mismo recorrido que han hecho las fuerzas policiales. Han llegado a Puerto Príncipe. El primer contingente de policías kenianos, se dice que son aproximadamente entre 400 y 600, el objetivo es enviar 1000. Una misión internacional que buscaría hacer frente a la crisis de violencia en este país, sería el objetivo. El grupo compuesto por unos 400 agentes de élite, a los cuales también se suman aquellos que hicieron un recorrido meses anteriores para hacer un testeo en realidad del territorio, llegaría precisamente de Kenia hasta Puerto Príncipe con el pretexto de intervenir en la lucha contra la violencia que azota al país caribeño. En contraste, diversas organizaciones humanitarias han alertado que esta misión genera preocupación en la población haitiana en cuanto al respeto a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Además, entre estos países, digamos, que han dado su supuesto apoyo para Haití, se encuentra Benín, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Surinam y Chad. Los expertos han señalado que la responsabilidad de la violencia en Haití recae en Estados Unidos por su historial de intervenciones en el país, así como por el flujo de armas estadounidenses utilizadas por los pandilleros, y es el mismo país que está apoyando la intervención de Kenia en este conflicto. También es un dato importante para tomarlo en cuenta a la hora de responder nuestra pregunta del día. ¿A quién responde los intereses de William Ruto y, por supuesto, de la ONU al aceptar dicha intervención? ¿Por qué es importante estratégicamente Haití en el Caribe? Les leemos. Seguimos sobre este mismo tema y para que vea que no es un elemento solo de hoy, sino que viene desde un contexto histórico, les damos datos sobre algunas de las intervenciones de fuerzas extranjeras en el país caribeño. Empezamos con Estados Unidos. Invadió y ocupó Haití de 1915 a 1934, enviando marines y administradores militares. En 1994 y 2004 se produjeron las intervenciones, es decir, más intervenciones militares estadounidenses bajo el lema de defender la democracia y restablecer el orden. Prácticamente los mismos objetivos, las mismas justificaciones de hoy. Los despliegues anteriores de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití, por ejemplo, los de las fuerzas de MINUSTAH, liderada por Brasil, entre el año 2004 y 2017, tampoco escaparon de la controversia de la ocupación en el país caribeño. Les informamos sobre otros temas a través de nuestros corresponsales y la plataforma X. Juan, desde Argentina, nos cuenta. Juan Carlos Bartolota nos dice: el oficialismo de Javier Milei obtendrá este martes dictamen de la ley bases, aceptando las modificaciones del Senado. Para el paquete fiscal, insistirá con la aprobación originaria de la Cámara Baja, que podría derivar en una judicialización de la norma. Acá nos cuenta. La Cámara de Diputados se encamina en este día martes a dictaminar finalmente sobre la ley base que enviara el presidente Javier Milei a este Congreso y que fuera aprobada con modificaciones por la Cámara de Senadores. Los diputados se debatieron entre si aceptan o no estas modificaciones, pero finalmente primó el sentido común en el sentido de aprobar entonces esas modificaciones del Senado. El problema está en la ley o el paquete, en la parte denominada paquete fiscal, donde allí el gobierno pretendía reimponer el impuesto a las ganancias y elevar bienes personales. Para esta discusión, ahí sí va a haber un enfrentamiento de tipo constitucional, porque tanto Unión por la Patria como algunos otros diputados de la oposición creen que el artículo 81 de la Constitución Nacional es claro y no podría la Cámara de Diputados insistir con su aprobación original. Pero el acuerdo arribado entre el oficialismo y las fuerzas denominadas dialoguistas indican que también insistirán con la aprobación original, con lo cual se daría una paradoja de interpretación de estas dos leyes, y lo cual terminaría también o finalizaría en una judicialización del paquete fiscal. Por lo pronto, el oficialismo, entonces, reiteramos, emitiría hoy dictamen para tratar ya el próximo jueves en el recinto el paquete fiscal y la ley de bases tal cual lo había enviado el presidente Javier Milei.
También revisamos qué nos comenta a esta hora Lech Jasinski. Nos cuenta el Consejo de la Unión Europea aprobó el 14º paquete de sanciones económicas contra Rusia. Saludos desde Moscú, queridos amigos. El Consejo de la Unión Europea aprueba el paquete número 14 de sanciones contra Rusia. ¿Qué incluye este paquete? Las nuevas restricciones abarcan a 116 individuos y compañías de Rusia y del extranjero. El Consejo Europeo añadió a la lista a 61 nuevas empresas, entre ellas entidades de China, Kazajstán, Kirguistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, acusándolas a todas de apoyar a Rusia mediante el suministro de bienes y tecnologías. En el sector energético, la Unión Europea prohíbe ahora el transbordo de gas natural licuado ruso hacia terceros países en los puertos de los países miembros de la comunidad. En la economía se sancionará el sistema de transferencia de mensajes financieros, que es el análogo ruso del SWIFT, prohibiendo que lo utilicen las entidades europeas que operan fuera de Rusia. En el tema del transporte, la prohibición es de aterrizar, despegar y sobrevolar el territorio de la Unión Europea, que se aplicaría también a cualquier aeronave utilizado para un vuelo no regular. Y cuando una persona física o jurídica, entidad o organismo ruso, esté en condición de determinar efectivamente el lugar o el momento de su despegue o aterrizaje. En las materias de derecho y cultura se imponen restricciones a la aceptación de solicitud de registro en la Unión Europea de derechos de propiedad intelectual por parte de ciudadanos o empresas de Rusia. Desde Moscú, para Telesur, Lech Jasinski. Julian Assange es libre. Se dirige el periodista hacia Australia luego de que la justicia británica lo pusiera en libertad bajo fianza tras más de una década de persecución judicial por denunciar crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. El fundador de Wikileaks acordó declararse culpable de un cargo de espionaje donde se le validarán los 5 años de presidio que cumplió en cárceles británicas peleando en tribunales para evitar su extradición a los Estados Unidos. Pese a que los fiscales estadounidenses recomiendan imponer 5 años de cárcel adicionales contra Assange, no se le obligará a cumplir esta pena en cárceles de Washington por haber aceptado su culpabilidad. Vamos a revisar algunas reacciones ocurridas hasta este momento por diversos países del mundo que apoyan sin duda alguna la lucha que ha llevado adelante el periodista. Empezamos por Venezuela. El canciller venezolano Iván Gil se pronunció también sobre la liberación del periodista. Aseguró que Julián representa el triunfo de la popular contra la barbarie. Así lo dio a conocer en la red social X. El canciller Iván Gil lo afirmaba. Julian Assange ha sido liberado luego de un injusto encarcelamiento destinado a intimidar a quienes defienden la verdad, la paz y denuncian los crímenes del imperialismo. Su libertad representa el triunfo de la presión popular contra la barbarie. La lucha continúa con más fuerza que nunca. Así lo decía el canciller de Venezuela. Vamos a revisar también algunas reacciones que se producen, evidentemente, luego de esta noticia de que fuera puesto en libertad. Vamos a revisar la primera de ellas. Desde la red social X, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también se pronunciaba con respecto al tema. Decía: en nombre del pueblo de Venezuela abrazamos y felicitamos a Julian Assange por su liberación. Es el triunfo de la libertad y la lucha de la humanidad por el respeto de los derechos humanos. Assange es un ejemplo de coraje y valentía en la batalla por la verdad. La justicia siempre prevalecerá, así lo decía. También destacamos el tuit del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien expresaba: Assange libre. El largo y cruel castigo que le impusieron por sus denuncias de los crímenes imperiales quedará en la memoria de los pueblos como prueba de cuán poco creen sus carceleros en la libertad de prensa. También citamos a la activista social Priscilla Argentini, quien afirma: justicia que tarda no es justicia. Después de tanta persecución, por fin Julian Assange obtiene lo más importante de la vida, su libertad. El miserable de Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, lo entregó sin piedad alguna. No permitamos más injusticia en el mundo, no más persecución. Algunas de las reacciones que les mostramos a esta hora.
Declaraciones sobre el tema de parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de felicitación a la familia y amigos de Julian Assange por su liberación y, por supuesto, por la lucha que han llevado adelante en este tiempo, más de una década. Le escuchamos. Primero, felicitar a Julian, a sus familiares, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, a millones de mexicanos y de todos los países del mundo que participaron para hacer posible la libertad de Julian Assange. El mandatario mexicano también expresó que no realizará ninguna llamada para comunicarse con Julian Assange. No creo, pero nos sentimos muy contentos. Ellos saben lo que hicimos, tanto con el gobierno del presidente Trump como en el gobierno del presidente Biden. El presidente de México también recordaba que en el momento en que fue apresado, Julian Assange envió una carta al expresidente Donald Trump pidiéndole un indulto para el periodista, así lo decía. Cuando lo detienen y de manera injusta, se acerca el final del gobierno del presidente Trump. Llevamos muy buenas relaciones y los presidentes de Estados Unidos pueden dar libertad a personas antes de salir. Es una facultad que tienen, es parte de la tradición de los gobiernos de Estados Unidos. Está en sus leyes. Entonces, antes de terminar, le envié una carta para que le concediera el indulto. 23 de diciembre del 20. El presidente también decía durante su alocución mañanera, aseguraba que Julian Assange había cometido un error en la manera en la que reveló la información sobre los abusos cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán. Recordemos que la denuncia más grave la hizo en el mes de abril, precisamente el año en que fue detenido, promovido en ese caso por los principios e ideales que los rigen. En mi opinión, aunque haya actuado de manera equivocada, es una persona movida por ideales y principios, y pienso que por ese hecho debiera ser merecedor de compasión. En horas recientes he sabido que usted, siguiendo una noble tradición institucional de su país, dio una muestra de benevolencia al conceder indulto a varias personas y considero oportuno rogarle que le extienda al señor Assange y le otorgue un indulto a fin de que pueda ser liberado. Parte de la carta que nos compartía Andrés Manuel López Obrador, precisamente cuando lo hacía en ese momento, entre los años, recordemos, 2010 y 2011, Julian Assange pues hacía dichas denuncias, luego estuvo varios años exiliado, 7 años, luego 5 años apresado. Ha sido realmente una vida de mucha lucha la que ha llevado adelante el periodista y nosotros atentos a la llegada que concreta de alguna manera su libertad. Vamos a despedirnos y lo hacemos con parte de estas producciones que, como siempre, también le compartimos en nuestra multiplataforma, un video que usted puede ver en nuestra página de Facebook y que puede revisar también con informaciones que le sumamos a través de nuestra plataforma digital. Tiene que ver con lo que sucede en Palestina. El Ministerio de Salud de Gaza informó que como consecuencia de los ataques del ejército del régimen sionista de Israel a los territorios palestinos ocupados, unas 37.598 personas exactamente
han muerto, han sido totalmente asesinados y otros 86.000 han resultado heridos. La mayoría de los palestinos asesinados por el ejército de ocupación, quienes han sido mujeres y niños. Les contamos los detalles en este video y como siempre le agradecemos por su compañía. Soy Saraí, pase una excelente tarde. Ya saben, nos encontramos en nuestra edición central. شرب بدناش ولا اكل ولا بدنا شرب، احنا بدنا الامان، ولا وباء ولا دوله بس هيك، ولا خلينا بس القتل والموت والدمار، كل الاطفال والنساء تشردوا، كل اللي وين نروح؟ هاي بدي اطلع، وين بدي اروح انا؟ امشي في الشوارع مش لاقي لي مأوى ثاني.